Buenos días, Tomás. Muy buenos días, Pablo. Bueno, presento al invitado de hoy, un lujo tenerte, buen amigo, Tomás Alfaro, pero además profesor de la IE Business School, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y sobre todo, diría, y permíteme, buen amigo. Eso es lo más importante. Lo más importante. Tomás, vamos a por ello. Introducía la dificultad que tenemos como país para poder ir reduciendo la deuda, poder ir ahorrando para afrontar proyectos como país importantes. Pero quería preguntarte a ti, ¿por qué tenemos esta dificultad los españoles? ¿Nos podrías hacer una primera prospección de brocha gorda de cuáles son, a tu juicio, las principales variables que nos imposibilitan esto del ahorro? Pues voy a hacer un intento, por lo menos. Vamos a ver, primero, las cuestiones o las razones que tú has dicho son tan contundentes y tan de peso y tan exhaustivas que es difícil añadir alguna más, pero yo creo que vamos a ir un poco, no a añadir más, sino a ir un poco a las causas que hay detrás de esas razones que tú has dicho. Hay una cosa que yo añadiría, eso sí, que es el tema de los tipos de interés. Con estos intervencionismos de los bancos centrales europeos, eso no es particular de España, es general de toda Europa, pero con esos tipos de interés creados por el Banco Central Europeo a base de crear dinero y de venga a crear dinero, ¿quién ahorra? ¿Eso es un incentivo para el ahorro? Eso es un incentivo al contrario, para endeudarse. Entonces, esos tipos de interés son un disparate que llevamos aguantando tipos de interés negativos desde hace bastantes años y que eso es cualquier cosa menos el incentivo al ahorro. Al contrario, es el incentivo al endeudarse. Por lo tanto, pues esa es una razón que es general para toda Europa, pero que es una razón importante. Hay luego algunas causas subyacentes a las cosas que has dicho. Por ejemplo, que de cada 100 euros que yo le cuesto a la empresa solamente lleguen a mi bolsillo, y el porcentaje hay que tomarlo un poco orientativamente, 60 euros. Eso es un disparate. Claro, la gente gana poco. ¿Gana poco por qué? Porque un 40 se lo lleva el Estado. Son los impuestos que no son los impuestos que pagamos con la declaración de la renta, que son impuestos que antes de que el dinero nos entre en el bolsillo ya ha desaparecido. Claro. Tomás, permíteme, este tema que estás tocando tan importante, el de los impuestos, por un lado que a todos nos duele, pero a veces resulta impopular, porque entonces, te pregunto, ¿se trata de reducir el estado del bienestar que tenemos en nuestro país o se trata de que nuestros políticos afinen en qué gastan ese dinero? Se trata de las dos cosas. Vamos a ver, primero, naturalmente, los políticos tienen que afinar en qué se gastan el dinero, lo cual nos lleva al estado del bienestar. A ver, yo soy partidario de que a la gente que realmente no se puede pagar la educación, o la gente que realmente no se puede pagar la sanidad, o la gente que realmente no puede pagarse cuestiones básicas, a esa gente hay que ayudarla. O sea, yo no soy un desalmado, naturalmente que eso hay que hacerlo. Ahora, de ahí al estado de bienestar inmenso, megalómano que hemos hecho, hay un disparate, O sea, no puede ser. Claro, y por otro lado, la sanidad hay que pagársela, habría que pagársela a quien no puede pagarla. Pero ¿por qué ese servicio lo tiene que prestar una entidad pública que siempre es más ineficiente que la entidad privada? ¿Por qué no puede el Estado que pague a quien haya que pagar, pero que el servicio lo presten entidades privadas más eficientes y que, por lo tanto, con el mismo gasto puedan dar un mejor servicio? Pues esas cosas habría que hacer, las dos cosas. Un estado del bienestar limitado a quien lo necesita. Yo no necesito un estado del bienestar, yo quiero que me bajen los impuestos. Y con ese dinero adicional que tengo, ya me pagaré yo mi estado del bienestar. De todas maneras, yo tengo un seguro médico privado. Y de todas maneras, bueno, yo ya tengo nietos, ya no tengo hijos en edad de universidad, pero mis hijos han ido a una universidad privada. O sea que al final muchos españoles tienen que pagar los impuestos para unos servicios que utilizan de otra manera, de su bolsillo. Te voy comprando muchas cosas. Me has hablado de tipos de interés por la política monetaria que llevamos, me has hablado de impuestos. Dame algún otro factor, Tomás, ¿por qué esta dificultad? A continuación, ¿de qué podríamos hablar que esté mermando y estemos en el centro de la diana como país en la OCDE, colocado en los puestos finales en capacidad de ahorro? Bueno, tú has dicho también algunas cosas más, que es el coste de la vivienda, pero yo ahí tengo que decir que es de los puntos que has dicho aquellos en los que estoy
No en desacuerdo, ¿eh? No. Jamás estar en desacuerdo contigo, Me Pablo. encantaría estar en desacuerdo. Vamos al ataque. Jamás, ¿Por qué? Enfócamelo. Un poquito. Porque, por otro lado, es verdad, el coste de la vivienda es alto, pero, por otro lado, nunca en la historia de España han estado los tipos de interés de los préstamos hipotecarios tan bajos como están ahora. O sea, es algo verdaderamente insólito tener estos tipos de interés. Con lo cual, aunque es verdad que la vivienda está cara, no deja de ser verdad también que el endeudarse, y algún aspecto bueno tendrían que tener el que los tipos de interés fuesen bajos, el endeudarse a precios tan baratos, a costes del dinero tan barato, es una cosa buena. Y tengo que decir que eso es especialmente así en España, porque el sistema bancario español es enormemente eficiente. Entonces, que ahí estoy de acuerdo contigo, pero menos. Y luego, claro, están pues otro tipo de impuestos, que no son los que he dicho que van en el sueldo, lo que me quitan a mí el sueldo, sino que son pues un IVA del 21%, que cada cosa te cueste un 21% más de lo que realmente lo vende la empresa, pues es un poco disparatado, ¿no? Y luego, por ejemplo, ahora que está en auge el tema de la electricidad, ¿no? La barbaridad de impuestos. La gente dice, las eléctricas, qué desvergüenza. Bueno, antes de tocar esta tecla, me ha parecido muy interesante una doble lectura que se puede hacer del tema de la vivienda, porque, oye, efectivamente hay quien lo considera un gasto, otros precisamente una inversión. Y efectivamente estamos viendo cómo los políticos en la Comunidad de Madrid, algunos partidos que están cogobernando ahora mismo, están enfocando ese tema de intervenir el mercado inmobiliario, manejar los precios, que no parece que haya muchos casos de éxito con medidas que se han tomado en sitios como Barcelona y demás, pero ¿van por ahí los tiros? ¿Van acertados? Sí, eso afecta sobre todo, no solo, pero sobre todo a los alquileres. Una parte de los españoles prefieren comprarse su vivienda y otra parte de los españoles prefieren vivir de alquiler. No hay una idea clara o no hay un criterio claro de qué es mejor ni qué es peor. Unos piensan una cosa, otros... Yo entre mis hijos pues hay unos que piensan una cosa y otros que piensan otra cosa, ¿no? Pero esto afecta sobre todo a los alquileres. Porque claro, si tú lo que haces es fijar artificialmente un precio demasiado bajo a los alquileres, lo que haces es hacer que haya menos oferta. Pero además han lanzado algún mensaje de penalizar a quien tiene más de una propiedad. O sea, que no solo van contra el alquiler. No, claro. Por eso te digo que no es solo, he empezado diciendo, no es solo, es fundamentalmente, aunque no solo, sobre el alquiler. Naturalmente, todo lo que sea penalizar el tener vivienda y el ponerla en alquiler, el que tú quieras libremente con tu patrimonio, porque es tuyo, ponerlo en alquiler, todo lo que sea dificultar eso es engañarse a uno mismo, o sea, es contarse una mentira. Voy a poner unos precios bajos del alquiler. Lo que harás será crear escasez. Los precios subirán, lo que pasa es que en exceso de precios aparecerá un mercado negro. Como siempre, siempre que alguien fija los precios artificialmente bajos de cualquier producto, automáticamente aparece un mercado negro. Ya sea el mercado de trabajo, ya sea cualquier mercado. Bueno, pues eso es lo que conseguiremos, escasez y mercado negro. Maravilloso. Tomás, has sido consejero de uno de los bancos más importantes de este país. Me interesa hablar sobre esto, sobre el conocimiento que hay que tener en la vida para hacer cualquier cosa, para cazar mariposas, para esquiar, para coger setas, pero también para ahorrar y poder invertir. El tema de la educación financiera, ¿cómo estamos? ¿Qué percepción, bajo tu experiencia de haber trabajado con un banco de la mano, ¿estamos preparados? ¿La sociedad qué se puede hacer? ¿Hay que formar a la gente? ¿Hay que hacerles conscientes de que tenemos una pirámide poblacional complicada? ¿O qué va? ¿O ya tienen esa formación como para asumir el problema? Hablo de las familias que nos estén viendo. Déjame primero hablar del tema de la educación financiera como profesor que soy de finanzas, tanto en el Lille Business School como en la Universidad Francisco de Vitoria. A ver, la formación con la que vienen los jóvenes a la universidad, hablo sobre todo de la universidad, han acabado el bachillerato, casi todos mis alumnos han hecho el bachillerato de economía, la ignorancia con la que llegan del tema de la educación financiera es lamentable. Por ejemplo, algo tan sencillo como saber que cuando tú pagas intereses no estás devolviendo el dinero al banco, no lo entienden. Diferenciar lo que tú debes al banco y que los intereses se pagan sobre lo que debes al banco y no se pagan los intereses sobre lo que devuelves cada año, algo tan básico, no lo saben y no lo entienden. O sea, es verdaderamente lamentable. Claro, ya no te cuento lo que cuesta, al final lo acaban aprendiendo, pero yo voy viendo que cada año el nivel
es más bajo. Lo que cuesta hacerles entender cuánta sería la capitalización de a un determinado tipo de interés, una aportación mensual que hiciesen a un fondo de pensiones o a un plan de ahorro. O sea, que lleguen a entender eso. Pero Tomás, además me estás hablando alumnos de ámbito financiero, económico. Me imagino la dificultad de quienes llegan a la universidad para luego estudiar, con todos mis respetos, farmacia o una ingeniería o cualquier otro puesto. Es que no habrán cogido nunca esos conocimientos necesarios para tener criterio. Con Nunca, lo cual... claro, nunca, porque claro, al final la gente que hace una carrera o unos estudios de posgrado de temas financieros o de temas empresariales, pues mal que bien lo acaba sabiendo. Pero es que hay cantidad de gente que hace otras carreras que es que no lo sabrá nunca, nunca. Y si va a pedir un préstamo, no sabrá que le están Entonces diciendo. me estás señalando una posible solución. ¿Podríamos irnos a que antes de la universidad se estudiase, se formase como sociedad a la población para que tuviese unos criterios mínimos? ¿Se podría? Fundamental. Y de hecho, y ahora me has presentado, me has dicho como haber estado en el consejo de un gran banco español, donde efectivamente he estado 14 años en el consejo de un gran banco español. Ese banco, voy a citar el nombre porque no quiero... Ese banco tiene programas de educación financiera en los colegios. No solamente en España, es un banco que está en distintos países del mundo y en los distintos países del mundo tiene programas de educación financiera en los colegios. Es fundamental, fundamental. Y no solamente financiera para un préstamo o un plan de ahorro o un plan de pensiones, sino entender mínimamente la microeconomía, entender por qué un estado del bienestar grandioso, o sea, grandioso en el mal sentido de la palabra, detrae impuestos y eso al final acaba creando pobreza y acaba creando falta de recursos y puede endeudamiento público y puede crear al final el colapso de un país, pues eso es fundamental. Y, no, eso no se estudia en el colegio, se estudia en las carreras, en los bachilleratos que son de economía y se estudia mal. Y no por culpa de los profesores, Dios me libre de decir que la culpa la tienen los profesores, por culpa de que al mismo tiempo se está dando un problema de rebaja de los niveles de exigencia. El profesor puede ser buenísimo. Tengo 2 hijos que son profesores de colegio. Y de colegios de cierto nivel. Bueno, hay momentos en que se quieren abrir las venas. De la falta de interés, de la falta de... Entonces esto es una lacra terrible.